pues quería decir unas palabras de presentación del ponente de hoy, Juan Luis Valera. Él es diácono, como ya os acabamos de comentar, ya habéis podido presenciar en la Eucaristía, que con la gracia de Dios, dentro de poquito ya será ordenado presbítero, sacerdote, nada menos que además en la fiesta del Corazón de Jesús, precisamente en este año del centenario. Es una gracia para la diócesis, que además yo creo que los que se van a ordenar presbíteros, además el Corazón del Señor les ha preparado mucho también para este año del centenario. Ha sido algo muy providencial, ahora se ve, ¿no?, con el paso de los años, porque pues son un grupo muy cercano a esta sensibilidad, a esta insistencia que pone la Iglesia en el misterio del Corazón de Cristo. Juan Luis, además de su diaconado y de su futuro sacerdocio y de toda la carrera de teología que lógicamente ha hecho en todos estos años, el bachillerato en teología y ahora la licenciatura también, que ahora está ya comenzando decididamente. Antes de eso ha hecho muchas cosas en realidad, porque él ha tenido antes toda una trayectoria de apostolado antes de entrar en el seminario, y él de hecho tiene otra carrera. Él es físico, doctor en ciencias físicas además, para ser exactos, y al mismo tiempo que ha estado metido en el mundo de la ciencia, de la investigación científica y en el de la enseñanza universitaria también de la ciencia. Él estuvo también muy involucrado en actividades apostólicas de la universidad con una fundación, la Fundación Juve, al servicio de la pastoral de la cultura y de la universidad, y él tuvo un papel muy importante también hace años en todo aquello, en sus apostolados, que pues es toda una vertiente de la vida de la Iglesia, que a lo mejor en las parroquias conocemos poco, pero que es muy activa y es muy importante. Y luego también ha estado involucrado en actividades apostólicas relacionadas con el cine, relacionadas con la literatura, relacionadas un poco con las cuestiones de la actualidad. Así que, pues la verdad es que el amigo Juan Luis pues lleva ya una trayectoria muy bonita y al servicio del Señor, y ahora esperamos dentro de poquito ya con el sacerdocio ya. Así que, bueno, pues vamos a escucharle. Se ha preparado muchísimo esta conferencia, y ya sabéis que la vamos publicando en internet, los vídeos, y así pues también habrá ocasión. Y luego hoy pues lo mismo como otras veces, después habrá un momento para breve si alguno tiene alguna cosa que preguntar. Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por la presentación. En primer lugar, es verdad que quiero agradecer al Padre Jaime el haberme invitado a dar esta charla, aunque quizás sea mejor empezar con honestidad desde el principio. Por supuesto que estoy muy agradecido de que me hayan invitado a dar esta charla, pero confieso que cuando me invitaron yo pensé que se había equivocado. Con la presentación que ha hecho, pues es verdad que a mí me suelen invitar más bien a dar alguna charla sobre ciencia y religión o de cine, pero hablar sobre la teología de la reparación en la espiritualidad del Sagrado Corazón, yo estaba convencido de que era un error, y así lo pregunté. Tristemente me dijeron que no era ningún error, que querían que yo estuviera aquí y que diera esta charla. En fin, yo sigo pensando que es un error, pero como no he conseguido zafarme del compromiso, es de justicia declarar que lo que os voy a explicar no es, por supuesto, de mi propia cosecha, sino que mis fuentes son dos grandes maestros de este tema. Yo voy a intentar resumir con mucho atrevimiento lo que nos dicen el Padre Luis María Mendizábal y el Padre Cándido Pozo sobre esta cuestión de la reparación. Y para ello me voy a basar en los artículos compilados en la Enciclopedia Teológica del Corazón de Cristo, publicada en 2007 por la LAC. Ahí tenéis las fuentes y podéis profundizar todo lo que queráis.
Cuando se desarrolla la cuestión de la reparación en la espiritualidad del Sagrado Corazón, yo creo que los autores, de una manera más o menos explícita, parten siempre de 4 presupuestos, a partir de los cuales ya se va reflexionando toda la cuestión. Así que voy a comenzar exponiendo estos 4 presupuestos teológicos para que con esas bases ya bien puestas podamos explicar qué se entiende por reparación y los 3 momentos de la reparación, que luego explicaré. Los 4 presupuestos que os propongo son los siguientes. Primer presupuesto, somos pecadores. Segundo presupuesto, estamos unidos entre nosotros, formamos un cuerpo, una unidad. Tercer presupuesto, Dios nos ama con un amor que es sensible a las ofensas que nosotros podamos cometerle. Y cuarto, la reparación es una iniciativa de Dios mismo. Vamos a ir exponiendo brevemente estos presupuestos. El primer presupuesto, que somos pecadores. Yo creo que esto en realidad tampoco tengo que explicarlo mucho. Pertenece a los fundamentos de nuestra propia experiencia y el contenido de nuestra fe. Incluso después de perdonado el pecado original en el bautismo, el pecado continúa presente en nuestras vidas. El mismo Cristo, en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a presentarnos siempre como pecadores ante Dios. Y es impresionante comprender que el Padre Nuestro deben poderlo decir con actitud de humildad y verdad, incluso los que están en estado de gracia. Sin embargo, en nuestra época asistimos a una grave crisis en el sentido del pecado. Hay teólogos que reducen el pecado a solo una cuestión de decisiones personales, negando la doctrina del pecado original, oponiéndose al bautismo de niños y, en el fondo, abandonando la idea de la satisfacción de Cristo al Padre, convirtiendo a Cristo en paradigma, en ejemplo de vida, en modelo, pero sin afirmarlo como Salvador. El cardenal Danielou, teólogo francés, diagnosticó ya a principios de los años 70 que la crisis actual es más bien de tendencia pelagiana. El magisterio reciente del Papa Francisco denuncia precisamente un neopelagianismo en la teología y la vida de la Iglesia actual, la idea de que nosotros nos salvamos a nosotros mismos con nuestras fuerzas y que Cristo es un modelo, pero no es nuestro Salvador. Bueno, la teología de la reparación se establece sobre el fundamento cierto de que existe el pecado, de que existen acciones humanas que rompen nuestra relación con Dios, que impiden la acción de la gracia en nosotros. Como ves, nada de esto es nuevo, solamente son unos acentos que a mí me interesa destacar para poder entender bien lo que es la teología de la reparación. Y el primer acento sería este, que somos pecadores. Segundo presupuesto, que estamos unidos entre nosotros. Tampoco este presupuesto es ninguna novedad teológica. Pertenece a la teología cristiana desde el principio. Porque somos uno, todos participamos del pecado de Adán. Y porque somos uno, todos fuimos salvados por Cristo. No voy a extenderme explicando aquí la teología cristiana de la unidad de la familia humana. Pero para entender el sentido de la reparación es preciso tener muy presente esta cuestión teológica. Los bautizados conformamos una unidad, el cuerpo místico de Cristo. Así lo explica San Pablo en 1 Corintios 12. El mismo apóstol explica qué le pasa a un miembro. Explica que lo que le pasa a un miembro nos afecta a nosotros. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Cuando un cristiano peca contra Dios,
rompe el cuerpo de Cristo y por eso mismo rompe, en cierto sentido, con los demás bautizados. El pecado de mi hermano me afecta a mí, porque al romper su unión con Cristo, está rompiendo también su unión conmigo a través del cuerpo de Cristo. Si es verdad que lo que le pasa a un miembro le pasa a todo el cuerpo, entonces es verdad que yo, viviendo esta unión, debo sentirme uno con mi hermano. Esto implica, por tanto, que sentiré sobre mí también sus mismos pecados, sintiendo su peso en mi corazón. No soy yo el que los comete, no tengo, entendedme bien, la culpa, pero sí la tristeza de saber que él o ella ha roto con Cristo y por tanto ha roto conmigo. Y eso pesa en mi corazón, porque somos hermanos. Esta es lo que podemos llamar la dimensión pasiva de esta unidad mística que en Cristo conformamos los bautizados. Pero también hay una dimensión activa. Por esta misma razón de ser uno, yo puedo actuar en nombre de mi hermano. Puedo, en cierto sentido, sustituirle y realizar una acción como si la hubiera hecho él mismo. La condición de posibilidad de esta sustitución, de esta vicariedad, se dice en teología, en las acciones es precisamente la unidad que formamos en Cristo, los incorporados por el bautismo a la Iglesia, al cuerpo místico. Este presupuesto pertenece desde el principio al pensamiento cristiano y yo creo que no hace falta explicarlo más, aunque también creo que es una realidad muy olvidada en nuestra vida de cristianos. Vivimos como si nuestro pecado o nuestra unión con Cristo fuera algo que nos afecta solo a nosotros. Y vivimos como si el pecado o la vida de unión con Cristo de mi hermano fuese algo que le afectase solo a él. Hay que recuperar la vivencia de este vínculo fraternal entre los bautizados, que nadie en principio niega en teoría, pero que en la práctica no vivimos. Y en este aspecto la reparación incide, la necesita como un presupuesto fundamental. Tercer presupuesto. Dios nos ama con un amor sensible a las ofensas. Entramos en el núcleo de los postulados teológicos, de los presupuestos teológicos de la teología de la reparación, la concepción sobre la posibilidad de ofensa a Dios, su sentido y su realidad. Se trata, esto de que Dios pueda ser sensible a la ofensa, se trata de un postulado, de una afirmación que debéis saber que es controvertida, que ha sido discutida y sigue siendo discutida en la teología. Es una verdadera línea de flotación a la cual apuntan muchas de las críticas a la teología de la reparación y a la teología incluso de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Lo primero que es preciso exponer es que el hecho de que nuestro comportamiento afecta en alguna medida a Dios, que Dios no es indiferente a nuestra relación con Él, forma parte de la revelación. El Antiguo Testamento presenta toda una historia de cómo Dios se relaciona con el hombre, no de un modo frío, abstracto, distante, insensible, sino de un modo personal, y en donde, a través de fórmulas misteriosas, se nos presenta el misterio de ese Dios eterno a quien le afectan los actos temporales de sus criaturas. Así, por ejemplo, Génesis nos presenta un Dios que se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra, para luego hablarle
con el corazón apesadumbrado. Génesis 6:6. Los profetas jamás presentan a Dios como alguien distante de su pueblo, sino que describen la relación con metáforas muy sensibles, como la metáfora esponsal, donde el pueblo de Israel se representa como la esposa de Dios, y describen el dolor interno de Dios por el pecado y la maldad de su pueblo, de corazón extraviado, que no conoce el camino de Dios. El pecado aparece simbolizado como infidelidad de la esposa en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, por ejemplo, o como rebelión del hijo primogénito en Isaías y en Jeremías. Y este modo de hablar es perfectamente evangélico. Las parábolas de la misericordia que recoge Lucas describen la alegría que hay en el cielo, en Dios, cuando un pecador se convierte. Cuando Jesucristo nos dice: lo que hagáis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hacéis, está diciendo que nuestros actos no le son indiferentes, tanto para bien como para mal. Cristo mismo se identifica con la iglesia perseguida por Saulo. El autor de la carta a los Hebreos afirma que Jesucristo se compadece de nosotros. Luego, en cierto modo, hay una afección de nuestros actos a Dios. Nuestros actos afectan a Dios. San Pablo nos pide que no entristezcamos al Espíritu. Luego, la tercera persona también parece poder sentirse afectada por nuestros actos. Pozo, al presentar este modo de hablar bíblico, afirma que el modo de expresarse encierra un claro y enorme antropomorfismo hacia Dios, dice literalmente este teólogo jesuita. Mendizábal, el otro teólogo con el que estoy dialogando, matiza este punto, aceptando que las expresiones, la forma de hablar, es antropomórfica, es como humana, pero que en los profetas no hay rastro de pensamiento antropomórfico. Ellos tenían conciencia de la trascendencia de Dios, de su diferencia respecto al hombre, de la fragilidad del hombre. Y en los profetas no hay nada más lejos de su intención que revestir a Dios con cualidades humanas, cuando pretendían precisamente exaltar la grandeza de Dios. Para ellos, lo humano es irreductible a lo divino. No había peligro de minimizar la distancia entre Dios y el hombre. Esta minimización es la que se acusa cuando se habla de antropomorfismo. Ahora, Mendizábal también reconoce que este tema es delicado y que siempre requiere examen y purificación de los conceptos y del lenguaje, y que puede a veces humanizarse excesivamente a Dios, pero también hay peligro de lo contrario. En lo que ambos están de acuerdo es en sostener que la revelación no ahorra formas de expresar que el pecado del hombre no le resulta indiferente a Dios. Hay algo, un misterio insondable en el corazón de Dios. Permitidme que utilice estas expresiones ciertamente antropomórficas. Sabemos que en la divinidad, cuando hablamos del corazón de Dios, estamos hablando del corazón de Cristo, ¿no? Bueno, sabemos que hay algo especial, extraño, que no podemos expresar si no es recurriendo a estas fórmulas antropomórficas, según las cuales a Dios no le da igual que yo le ame o no. No le resulta indiferente ni pecado. Esta ruptura del hombre con Dios, a Dios le hace sufrir. Y pongamos este sufrir entre comillas y con todas las precauciones del mundo.
Pero el método que debemos seguir es ser fieles a lo que la revelación nos dice y construir desde ellas, desde la revelación, nuestras explicaciones filosóficas. Resulta impresionante comprender entonces que si a Dios no le resulta indiferente la ofensa de mi pecado, tampoco le resulta indiferente mi acto de reparación, de consuelo, de amor. Si aceptamos, aun entre comillas, que Dios sufre con mis ofensas, también debemos aceptar que Dios se alegra con mis actos buenos, como dicen las parábolas de la misericordia, especialmente cuando de ese modo quiero, en cierto modo, compensar mis actos de desamor con actos de amor. Ahora, hay que ser conscientes de que este modo de hablar del sufrimiento de Dios genera una grave problemática teológica, puesto que simultáneamente debe mantenerse la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos abordarlo? No podemos minimizar el problema. La doctrina de la impasibilidad de Dios tiene una amplia presencia en el magisterio eclesial desde muy antiguo. Sin ningún ánimo de ser exhaustivo, os traigo algunos ejemplos. Año 404, Credo de Aquileia. Dice: creo en Dios Padre omnipotente, invisible e impasible. Concilio de Calcedonia, 451. Otros, los que no son ortodoxos, introducen confusión, dice el concilio, sosteniendo absurdamente que a causa de esta confusión de naturalezas, la naturaleza divina puede sufrir. Esto lo está rechazando así, con estas palabras, el Concilio de Calcedonia. Año 357-358, el Papa Anastasio II. Es el mismo Señor Jesucristo, pasible e impasible. Pasible, que puede sufrir según la humanidad, impasible, que no puede sufrir según la divinidad. Y lo mismo sostiene el Concilio de Letrán de 649 y Nicolás I al combatir lo que se llamó la teología de los teopasquitas, los que afirman el sufrimiento de la divinidad. Dice, hay que apoyar, hay que creer verdaderamente y confesar por todos los modos que nuestro Señor Jesucristo solo sufrió la pasión de la cruz según la carne, pero según la divinidad permaneció impasible, como lo enseña la autoridad apostólica y con toda claridad lo demuestra la doctrina de los santos padres. El Cuarto Concilio de Letrán, 1215, dice que Jesucristo, según la divinidad, es inmortal e impasible, y que Él mismo se hizo, según la humanidad, pasible y mortal. Y lo mismo afirma el Segundo Concilio de León de 1274, impasible e inmortal por la divinidad, pero que en la humanidad padeció por nosotros y por nuestra salvación con verdadero sufrimiento de su carne. Así pues, la afirmación de la impasibilidad de la divinidad, que Dios no sufre, está acreditada en el magisterio repetidamente, aceptando solo la pasibilidad que Dios puede sufrir para la naturaleza mortal asumida por Cristo en la encarnación. Si aceptamos así literalmente como he leído este contenido, entonces habría que decir que Dios no pudo sufrir hasta la encarnación y después, pero que antes de ello no sufrió. Lo cual hemos visto que la revelación bíblica habla y nos presenta a un Dios que no es impasible ante los hombres. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la impasibilidad? ¿O cómo afrontamos esta contradicción? ¿Se puede arrojar algo de luz
a este misterio. Porque no podemos descartar sin más las afirmaciones magisteriales frente a las bíblicas, como si fuéramos unos luteranos que niegan el valor de la tradición, del magisterio. Lo que pasa es que hay que entenderlas. Os voy a proponer ahora algo que a mí me ha dado mucha luz. Es la explicación que propone Mendizábal. Partimos de que Dios es felicísimo, que Dios es suficiente en sí mismo, que no necesita nada, ni carece de nada, que no hay nada en Dios, no hay lugar para un sufrimiento causado por ninguna corrupción en Él. La divinidad debe entenderse, dicen los filósofos, como metafísicamente inmutable, impasible, lo que excluye toda posible mutación ontológica, sustancial, todo posible sufrimiento sustancial que afecte a la esencia divina. Es decir, que el pecado no puede afectar a la esencia de la divinidad, a la sustancia. Sin embargo, debemos tomar el término sufrimiento en un sentido más amplio y no solo corporal, no solo sustancial. Dios se ha hecho hombre por amor a nosotros y le llega al alma, al corazón, a lo más íntimo de Dios mismo, no ser correspondido y amado. Es un misterio que esto suceda así, pero la revelación bíblica tampoco puede minimizarse. La ofensa a Dios no toca la sustancia, sino la relación personal entre Dios y cada hombre. Esto es clave. La ofensa a Dios no toca la sustancia, sino la relación personal entre Dios y el hombre. Nuestro sufrimiento, el sufrimiento del hombre, es fundamentalmente debido a la limitación de nuestra naturaleza. Enfermedades, falta de conocimiento, juicios erróneos sobre la realidad, incertidumbre hacia el futuro, lamento del pasado. Es un sufrimiento que tiene que ver con el modo en que nosotros existimos, es decir, con cómo es nuestra esencia. Así, el sufrimiento humano se sitúa sobre todo en la sustancia de ser hombre. Pero hay otro tipo de sufrimiento que podemos vivir, vinculado a nuestra relación con los demás. Podemos sufrir también nosotros por no ser amados. Sufrimos por el temor a ser rechazados, a ser rechazada nuestra entrega. Efectivamente, así pasa que muchos se niegan a amar porque comprenden que si aman, corren el riesgo de sufrir el rechazo o el desamor. Se vuelven vulnerables. Este es un sufrimiento que se sitúa en la relación entre nosotros. A menudo sufrimos por empatía, compartiendo el dolor de otra persona a quien amamos. No me afecta a mí en mi esencia, mi sustancia, su dolor, pero por empatía sufro porque la otra persona sufre. Otras veces sufrimos porque no se establecen relaciones y llamamos apático a quien no establece relaciones con otras personas. Mendizábal, a partir de esta analogía, usa el término pathos, de donde derivan empatía, apatía, pathos, para este sufrimiento que se sitúa en la relación y no en la esencia. Y yo creo que está muy bien elegido. Esta es la cuestión. Para Dios, el sufrimiento está en la relación. Dios es impasible, pero no es apático.
Como decía antes, la ofensa a Dios no toca la sustancia divina, es impasible, pero sí afecta a la relación personal entre Dios y yo, entre Dios y cada hombre. Ni siquiera es, estrictamente hablando, el hombre el que puede herir a Dios, sino que Dios, al amar, se ha hecho vulnerable por la respuesta del hombre. Es el amor de amistad, libre y personal, de Dios al hombre, el que, al ser rechazado, produce un cierto sufrimiento a Dios en su relación con el hombre. Dios quiso voluntariamente, libremente, hacer al hombre objeto de su amor infinito y llamarle a su intimidad, a su amor. Y por ese amor de amistad, Dios desea infinitamente ser amado por el hombre. El amor de Dios al hombre es lo que le hace vulnerable. No es una indigencia ontológica, sustancial. No es que Dios tenga necesidad de nuestro amor, como si necesitase ser amado, como si tuviera una dependencia afectiva, necesitar en este sentido que quiero decir fuerte, de sustancia, ¿no? Dios no depende afectivamente de nosotros, de nuestro amor, sino que esta vulnerabilidad de Dios, esta capacidad de sufrir, es la implicación de un amor infinito, libre, que anhela infinitamente el bien de quien ama, mi bien, y desea ser amado por él. El pecado es, pues, en el fondo, la negación del hombre a dejarse amar por un Dios que sufre de no ser amado. Mendizábal llama a esta propuesta la vulnerabilidad afectiva de Dios. El teólogo jesuita no duda en afirmar que el que Dios ame al hombre con amor de amistad es más misterioso que el que haya creado al hombre, porque la creación del hombre se comprende que no afecta a Dios, pero el que Dios ame al hombre con este amor de amistad lleva consigo que le hace a Dios afectivamente vulnerable. Esto es lo impresionante de un Dios que es amor. La mentalidad griega rechaza la posibilidad de pasibilidad, de sufrimiento en Dios, porque lo vincula a la pasividad. Dios no puede padecer, en tanto que en Dios no puede suceder nada de modo pasivo, sin intervención de su voluntad. A Dios no le sucede nada sin que Él no quiera. Es su voluntad la que está actuando aquí. Pero cuando la mentalidad bíblica, en la revelación, habla de un Dios al que le importa que el hombre le ame, un Dios que quiere ser amado por su criatura, no se está concibiendo este amor de modo pasivo, sino totalmente activo. Es la voluntad de Dios la implicada en el hecho mismo de amar al hombre y de querer que el hombre acoja su amor. Es verdad que entre Dios y el hombre hay una distancia infinita, pero esa distancia la ha superado Dios amando al hombre con amor de amistad. Así, lo que podemos llamar vulnerabilidad de Dios, o lo que con un lenguaje más humano, si queréis, más antropomórfico, llamamos el sufrimiento de Dios, que ahora podemos entender mejor, es consecuencia de este amor esencialmente libre de Dios a cada hombre.
Por tanto, establecemos como tercer presupuesto para poder comprender la teología de la reparación que Dios puede sufrir, que el amor de Dios es sensible a las ofensas y que éstas consisten fundamentalmente en la negación a aceptar el amor de Dios. Cuarto presupuesto, la iniciativa de la reparación es de Dios. Este cuarto presupuesto quiere señalar que si nosotros llegamos a amar a Dios es porque primero ha descendido a nosotros el amor de Dios. Nos ha sido dado el Espíritu Santo, que viene a formar en nosotros un corazón como el de Cristo. Es decir, el Espíritu engendra en nuestro corazón una dinámica de identificación con el Padre y con Cristo, que surge del amor. La identificación de Cristo con el Padre es una identificación de amor entre el Padre y el Hijo, que lleva al Hijo a identificarse con los hombres y a hacerse hombre por amor a nosotros. Y cuando el Espíritu va generando en nosotros una identificación con el corazón de Cristo, nos transforma interiormente hasta irnos haciendo también uno con el Padre y con Cristo y uno con los hombres. Es en el fondo ese tener los mismos sentimientos de Cristo que San Pablo nos pide. El cristiano experimenta que esta transformación, esta identificación de corazón, no se produce en un mismo instante. Mendizábal explica esto como la coexistencia entre la gracia y nuestra naturaleza todavía cargada con las consecuencias del pecado original. Es un proceso largo de conformación de nuestro corazón al corazón de Cristo, de identificación que se produce progresivamente, purificando nuestra naturaleza. Esta progresiva identificación lleva a sentir hondamente la ofensa a Dios. Quien está penetrado por el Espíritu, la persona que ama intensamente a Dios porque se siente infinitamente amado por Él, es también hondamente sensible a la ofensa a Dios. Esta identificación con Cristo es una identificación con Cristo Redentor. Pozo afirma que sin la redención de Cristo y sin una relación con ella, cualquier reparación nuestra es impensable. Y con redención, este teólogo Pozo quiere incluir la oblación salvífica de toda la vida humana de Cristo, en cuyo centro, por supuesto, está la cruz y la resurrección. Y la obra redentora es lo que sostiene y fundamenta nuestra reparación. En esa clave podemos leer también la indicación del mismo Jesucristo: sin mí no podéis hacer nada. Este es, pues, un principio básico de la teología de la reparación, este amor unificante, solidario con los hombres, que surge de la identificación de nuestro corazón con el corazón de Cristo Redentor y que parte de la propia iniciativa de Dios. Recapitulando, en esta primera parte he presentado 4 presupuestos que a mi juicio son el fundamento que los autores de un modo explícito o implícito presentan para comprender la teología de la reparación, que son que somos pecadores, que estamos unidos entre nosotros formando un cuerpo, una unidad, que Dios nos ama con un amor que es sensible a las ofensas que recibe y que la reparación es iniciativa de Dios mismo.
He querido ir mostrando que estos 4 presupuestos no son unos postulados ad hoc que se hayan inventado los teólogos para fundamentar la reparación, sino que pertenecen en realidad al núcleo de nuestra fe y que la teología de la reparación se apoya en ellos para poder ser comprendida. Voy ahora a explicar en qué consiste la teología de la reparación, siguiendo los maestros que os he propuesto desde el inicio de esta exposición. La reparación es uno de los elementos esenciales de la espiritualidad del corazón de Cristo, y así se comprende desde las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque hasta los documentos magisteriales que aceptan y explican esta espiritualidad, de manera singular en la encíclica Miserentissimus Redemptor de Pío XI. Vamos a asumir por ahora una definición sencilla y sin matizar de reparación, para empezar a profundizar en ella. Entendemos por reparación la respuesta de amor que se provoca en el hombre enamorado de Dios ante la ofensa recibida por Dios. Es una respuesta de amor que se provoca en mí, en el hombre enamorado de Dios, ante esa ofensa que Dios recibe. Es un movimiento natural entre personas que se quieren. Vamos a quedarnos de momento con esta idea general. La reparación, entendida así en general, surge de manera natural y espontánea en quien está empapado de ese espíritu, quien está identificado con el corazón de Cristo, quien está tan lleno de amor a Dios que no le dejan indiferente las ofensas a Dios. De este amor humano, pero tocado por la gracia, que es sensible a la ofensa a Dios, arranca la reparación. Mendizábal ha convertido en clásica la explicación de la reparación en 3 movimientos: la reparación negativa, la reparación afectiva y la reparación aflictiva, que voy a intentaros explicar de manera muy resumida y con ejemplos. Reparación negativa. La primera reacción de un corazón enamorado de Dios, presupuesto 4, y que siente profundamente la ofensa al Padre, presupuesto 3, y el mal de los hombres, presupuesto 1 y 2, es la de evitar esa ofensa. Este simple no hacer es lo que Mendizábal llama reparación negativa. Ahora bien, será un acto reparador siempre que arranque de ese amor a Dios. Evitar un mal, evitar una injusticia, en sí mismo no es un acto reparador. En el orden cristiano no cuentan solamente las acciones externas, sino también las actitudes interiores con las que se realiza esa acción. Un mismo hecho objetivo podría haber sido realizado por vanagloria, buscando el halago, el aplauso del mundo, o por puro voluntarismo perfeccionista, por mi afán de ser yo perfecto. Y esto lo dice el Evangelio. Recordaréis este ejemplo. Todos aceptamos que la limosna, la oración, el ayuno son bienes objetivos. Pero ya dice Cristo que si se realizan para ser vistos por los demás hombres, queda en el halago, queda la recompensa. Eso no es un acto reparador. Por eso, cuando ver a Dios ofendido por la injusticia del mundo nos mueve, por amor, a evitar esa injusticia, es un primer paso en nuestra reparación, en nuestro proceso de identificación con Cristo. San Francisco Martos, de solo 9 años, entendió esto perfectamente. Es uno de los niños que vieron a la Virgen de Fátima. Y tras la primera aparición de Nuestra Señora,
Sor Lucía en sus memorias recuerda que Francisco le dijo: gozo tanto con Dios, pero Él está tan disgustado a causa de tantos pecados, no debemos cometer ninguno. Traigo a colación a San Francisco de Fátima para ilustrar lo que ya he dicho, que la reparación no es un concepto exclusivo de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Así pues, llamamos reparación negativa, en general, a toda la lucha contra nuestra tendencia al pecado, fruto de la caída original, a todo aquello que puede ser útil para fortalecer nuestra debilidad en la voluntad, para destruir las malas costumbres, fruto del pecado, para dominar la concupiscencia, etc. En síntesis, todo lo que clásicamente se ha entendido por combate espiritual, cuando se hace como fruto del amor que no quiere ver a Dios ofendido. Segundo movimiento, reparación afectiva. Este segundo movimiento es el que comprende el sentido más habitual en el que se utiliza el término reparación. Mendizábal lo define sencillamente como el amor que desea consolar a Cristo ofendido de tantos pecados. Pero incluso esta definición conviene matizarse, porque no es simplemente un consolar, sin más, al Señor. Cuando Cristo ve al Padre ofendido, le lleva ante todo a un amor más intenso. Es una reacción radical, inmediata, que brota precisamente del mismo amor y no se funda solo en los efectos que producirá en quien recibe el consuelo. Por eso, la reparación no puede reducirse a ser una consolación en el sentido humano de alguien sumido en la tristeza, por quien se tiene lástima y que se le conforta y anima con palmadas en la espalda. La reparación es una reacción movida por el amor hacia quien está viviendo un drama vital que al querer compartirse mueve al amor. Es una exigencia del corazón que ama. Utilizando la definición general que hemos visto al principio, pero matizándola para este segundo movimiento, podemos decir que la reparación afectiva es la respuesta de amor que se provoca en el hombre enamorado de Dios, cuyo mismo amor le exige compensar amorosamente la ofensa recibida por Dios. Cualquier padre o madre, cualquiera de vosotros, si escucha o se entera de que alguien ha insultado a su hijo, inmediatamente le dirá que no haga caso, que ella o que él sí le quieren. No busca solo confortar al hijo que sufre por el insulto, sino demostrar el amor que tiene. Si estoy con un amigo y escucho que alguien le critica delante de mí, inmediatamente le diré que no se preocupe, que a mí me parece una gran persona e intentaré alabarle. Hace poco me contaron una anécdota que también lo ilustra. Un sacerdote contaba que iba caminando por la calle y se acercó un matrimonio, una pareja con un niño pequeño. Y según se acercaba, uno de los padres, no recuerdo los detalles, de modo claramente audible, dijo: «Cuidado, hijo, cambiemos de acera porque se acerca un violador». ¿Os podéis imaginar lo devastado que se quedó este hombre por la gravedad y lo injusto de la injuria? Automáticamente, después de esta pareja, detrás venía otro matrimonio con otro niño pequeño que oyó claramente el agravio y se pararon y le dijeron al sacerdote: «Padre, por favor, bendiga a mi hijo», mientras le acercaban al niño.
Esto es la reparación afectiva. Un consolar movido por el amor que compadece ante la ofensa recibida por el amado. Cuando vemos al Padre ofendido, a Cristo ofendido, presupuestos 1, 2 y 3, esto nos impulsa a amarle más, a un deseo de identificarnos más y más con nuestro Dios amado. Presupuesto 4. El modo en que demostremos ese amor vendrá determinado también por la luz del Espíritu que acompaña ese amor. Y de este modo surgen algunas matizaciones en la reparación. Así, para algunos, la Eucaristía, el misterio eucarístico, llega a ser tal fuente de comprensión espiritual, tienen tal luz para comprender ese amor, que son particularmente sensibles a las ofensas que se cometen contra la Eucaristía y, por tanto, sienten un impulso compensativo de amor precisamente en la adoración eucarística. Este matiz se percibe expresamente en las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque y también al beato Bernardo de Hoyos. Otros tienen un sentimiento más sensible del amor que se nos muestra en la cruz, en la pasión, y así otros matices que pueden ir surgiendo, pero siempre con dos fundamentos: un inmenso amor a Dios y un amor que nos hace identificarnos con nuestros hermanos, con el mundo, sentirnos unidos a nuestro mundo, a nuestros hermanos. Presupuesto 2. Nunca tendría un sentido reparador cristiano auténtico quien se sintiera separado, desconectado de los demás, como si estuviera lleno de pureza, inocencia y amor e intercediese por otros que son puramente pecadores, sin sentirse uno con ellos, sin sentir de alguna manera pesar sobre sí mismos estos pecados y sin sentir que su amor compensa simultáneamente por los pecados propios y los pecados del mundo. Sin embargo, como dije ya en hablar del segundo presupuesto, como formamos una unidad, yo puedo actuar en nombre de mi hermano y puedo dar una respuesta de amor en nombre de mi hermano, compensando su ofensa con mi amor y consolando, con esta profundidad que os he explicado, al Señor, ofreciéndole mi amor que compadece con el corazón de Cristo, buscando una mayor identificación con Él, sustituyendo de forma vicaria a mi hermano. Este es el campo de la reparación afectiva que podemos vivir en toda nuestra vida, en cada momento de nuestro día, en el cumplimiento sencillo de nuestras obligaciones, pero vividas con este sentimiento interno, con este amor intenso, esta voluntad de compensación ante el desamor propio de los demás, que es la característica de la reparación y que nos hace más abiertos al amor del Padre y a Cristo. Así, la reparación afectiva puede sintetizarse en dar mayor amor a quien merece nuestro amor entero, compensando la frialdad y el egoísmo y toda ruptura a Dios, toda ofensa a Dios, tanto nuestra personal como solidariamente de nuestros hermanos, con un amor consolador, nacido como exigencia de un amor apasionado al Dios Trino. Y tercer movimiento, la reparación aflictiva. Este movimiento se relaciona con el misterio de nuestra participación en la redención de la cruz. En Cristo vemos cómo el amor sensible a la ofensa al Padre y al mal de la humanidad le lleva a tomar la iniciativa de dar un paso más, a hacerse hombre, a aceptar nuestra condición humana en su condición mortal, consecuencia del pecado original. Y para reparar nuestras ofensas y restablecer nuestra unión con Dios, Cristo toma sobre sí la condición del hombre hasta la muerte. Y así lo dice él mismo: por esto he venido,
Así Cristo, movido por su amor infinito al Padre y una sensibilidad infinita a la ofensa al Padre, llega a aceptar la condición mortal, dolorosa, a aceptar con amor esa condición pecadora de la humanidad que, asumida por Él mismo en el amor a los hombres y al Padre, es transformado en instrumento de redención. He insistido continuamente en que la reparación es una respuesta de amor, un amor intenso que exige un consolar, un impulso de compensar con amor la ofensa tanto mía como de mis hermanos los hombres, la reparación afectiva. Pero un amor aún más extremo e intenso lleva a buscar el compartir el sufrimiento, la ofensa recibida. Es un deseo natural, espontáneo de identificación con el amado, hasta una intimidad tal que lleva a querer vivir lo mismo que el amado, de compadecer con el amado. Incluso hay una cierta analogía humana en esta experiencia de compadecimiento, una experiencia muy de andar por casa. Yo mismo he visto cómo ante un niño pequeño que lloraba por una caída y un golpe en la pierna, su padre se golpeaba la pierna para compartir el daño con su hijo y así querer ofrecerle algún consuelo. Y todos, al afrontar el dolor de alguien muy querido para nosotros, hemos querido de algún modo poder compartirlo, como si eso pudiera confortar a nuestro ser querido. Este deseo de compartir nace del amor que nos une a esa persona. La reparación aflictiva es la respuesta de amor que surge en el hombre enamorado de Dios y que quiere compadecer con Cristo su ofrenda redentora. La reparación aflictiva está fundada en un amor inmenso, en un deseo de identificación con el Padre y el Hijo, en una sensibilidad a la ofensa a Dios tan intensa, tan íntima, que lleva a anhelar la identificación completa con el Redentor, con quien ha satisfecho infinitamente por nuestros pecados. Así nos acercamos al misterio de la pasión de Cristo para compadecer con Cristo, buscando la identificación con Él como fruto de ese amor apasionado hacia Cristo. Así pues, dice Mendizábal, en nuestra reparación aflictiva no es otra cosa sino aceptar en amor, en un amor participado del corazón mismo de Cristo, nuestra vida mortal, con todos sus condicionamientos dolorosos, con todo lo que lleva consigo en su condición humana de sufrimiento, de roce, de incomprensión. Y vivir esa aceptación amorosa como un acto de ofrenda al Padre, como entrega de amor, unido a mis hermanos los hombres, queriendo colaborar en la obra salvífica por la identificación con Cristo Redentor, satisfaciendo al Padre por las ofensas que mis hermanos los hombres y yo mismo hemos cometido. Tenemos que aprender a vivir esta vida mortal nuestra en síntesis con la actitud interior de Cristo, unidos a Él por la gracia del Espíritu Santo. Y para esto nos exhorta la espiritualidad del corazón de Cristo a que pongamos en nuestra vida un corazón como el de Cristo. Entonces es cuando podemos vivir así nuestra propia pasión en el Señor. No porque nuestra vida haya de ser una vida tenebrosa o triste, en absoluto. Es una vida vivida con el gozo de Dios, pero vivida en la realidad de una condición mortal que aceptamos desde el amor a Dios mismo y en la cual hay momentos duros, pero que aceptamos solidarizándonos con el pecado del mundo, con nuestros pecados. Viviendo esto así, sabemos que estamos asociados a la pasión de Cristo y que, como nos dice San Pablo, en nosotros se cumple lo que falta en los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, esa unidad de los bautizados, que es la Iglesia. Esta reparación aflictiva, que es la compasión con Cristo, nuestra unión a su ofrenda redentora,
movidos por ese amor intensísimo que nos lleva a la identificación con Cristo Redentor, no puede darse sin la premisa previa y fundamental de Cristo que se ofrenda. Nuestra reparación no es posible sin la acción de Cristo. De la pasión de Cristo recibe su fuerza, a ella se ofrece y por ella es aceptada por el Padre. Sin la redención de Cristo, cualquier reparación nuestra es impensable. En el fondo, vuelvo a decir, es lo que Cristo nos dijo: sin mí no podéis hacer nada. Esto es muy importante. Nuestra reparación solo tiene valor unida a la reparación que ha hecho ya Cristo. Bueno, termino. He intentado exponer de una manera lo más claro y ordenado que he podido el contenido de la teología de la reparación como una de las expresiones fundamentales de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Para ello, siguiendo el pensamiento del Padre Mendizábal y del Padre Pozo, he expuesto estos 4 presupuestos teológicos que, según creo, sustentan las explicaciones sobre esta teología y los 3 movimientos en los que se sintetiza la reparación. Los 4 presupuestos han sido que somos pecadores, que estamos unidos entre nosotros, formando un cuerpo, una unidad de bautizados, una iglesia, que claro que me afecta lo que viva mi hermano, que Dios nos ama con un amor que es sensible a esas ofensas, que podemos decir que Dios sufre. Y ya entendemos lo que significa eso, que Dios se ha hecho vulnerable a nuestro amor, que Dios sufre porque no le amamos. Y 4º presupuesto, que la reparación es una iniciativa de Dios, que solo unidos a Dios podemos reparar y que podemos reparar porque Dios mismo nos ha dado este corazón reparador, este corazón de Cristo por el Espíritu Santo. Y los 3 movimientos, según la explicación clásica de Mendizábal, serían: reparación negativa, entendida como la respuesta de amor que se provoca en el hombre enamorado de Dios, que quiere evitar la ofensa a Dios. Reparación afectiva, que podemos sintetizar como la respuesta de amor que se provoca en el hombre enamorado de Dios, cuyo mismo amor le exige compensar amorosamente la ofensa recibida por Dios. Y la reparación aflictiva, entendida como la respuesta de amor que surge en el hombre enamorado de Dios y que quiere compadecer con Cristo, su ofrenda redentora. Bueno, si esta explicación os ha resultado clara e inteligible, hay que agradecérselo al Espíritu Santo, que os ha dado una luz especial a vosotros. Por mi parte, yo esto es todo lo que he podido ofreceros. Muchas gracias por escucharme. Hola. Pues entonces, si os parece, terminamos con una oración. Señor Jesucristo, que quisiste quedarte en el sagrario para demostrarnos ese amor infinito que nos tienes y que podemos compartir. Ayúdanos a comprender cuánto nos amas, a vivir desde ese amor, amándote a ti y a nuestros hermanos los hombres. Te lo pedimos